al 16. Vamos a tocar el tema, hermanos, que se titula El Señor toma nuestras luchas y nuestras batallas y las transforma en bendición espiritual. Dice, me gusta mucho Romanos 8:28, cuando el apóstol Pablo dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Pero es importante entender algo. Nosotros muchas veces los cristianos entramos en un sinnúmero de luchas y de batallas desde dos ángulos diferentes. En otras palabras, desde dos orígenes diferentes. Hay un tipo de batalla espiritual, hermanos, que son permitidas por Dios en nuestras vidas. Y de esas queremos hablar hoy. Vamos a ver cómo Dios trae bendición a través de esas batallas, pero hay otro tipo de batalla, hermanos, que no proceden de Dios. Sencillamente nosotros hemos tomado decisiones equivocadas y en el tomar decisiones equivocadas vienen problemas. Entonces no podemos decir que estamos en una lucha espiritual, no podemos decir que estamos sufriendo por la causa de Jesús cuando el problema que estamos enfrentando, que estamos viviendo, es la consecuencia de una mala decisión que hemos tomado. ¿Okay? Las batallas espirituales, las pruebas espirituales vienen porque Dios las permite. Dios tiene un plan en esas pruebas. ¿Okay? Como el caso de José en Egipto. Cuando José se le presenta a sus hermanos, se les revela, él les dice, porque vosotros no me enviasteis aquí, sino que me envió vuestro Dios para preservaros con vida. Dios preparó a José. Aunque todo lo que José pasó, todas las maldades que sus hermanos hicieron con José, eso no tiene nombre, lo vemos desde ese punto de vista y no tiene nombre lo que estos hermanos hicieron. Sin embargo, José, como era un joven temeroso de Dios, como era un joven sabio, prudente, apartado del mal, Dios tomó esa adversidad, hermanos, y la convirtió en victoria. Y no solamente para José, sino también para todo Israel. Entonces, esa es una evidencia de una prueba. Usted se da cuenta que José no hizo nada malo. Al contrario, a José lo tentaban, a José lo querían meter a problema. Y el temor de José hacia Dios siempre se apartaba de eso. Y Dios tomó esa adversidad que vivió José y la transformó en una gran victoria para el pueblo de Israel. Porque después de Israel, hermanos, estaban sufriendo porque había una escasez tan grande. Usted leyó la Biblia en Génesis y sabe de lo que estoy hablando. ¿Okay? Y se da cuenta cómo estaba la escasez económica. Y ese joven a quien habían desechado, a quien habían dado por muerto, a quien le habían expresado rencor, resentimiento, celo, envidia, habían murmurado de él, habían deseado la muerte, lo vendieron por 20 monedas de plata. Ese joven fue, hermano, el que Dios usó para que Israel fuera una nación bendecida, hermano. Entonces muchas veces las adversidades que vienen a tu vida, hermano, tómala como una escuela. Yo le expliqué esto el viernes, que muchas veces queremos aprender de Dios, queremos aprender el cristianismo bíblico, el cristianismo práctico, el cristianismo espiritual, conforme al modelo de Jesús, y lo queremos aprender teóricamente. Por eso es que hoy en día hay tantos teólogos en las iglesias, hay tanta gente que se la sabe toda en las iglesias. ¿Okay? Pero cuando tú ves el fruto de esas personas, su temperamento, su carácter, su manera de tratar a las personas, de decidir su fe, tú te das cuenta que no ponen en práctica ni el 1% de lo que saben. ¿Okay? El Señor Jesús siempre nos enseña un cristianismo práctico. Si yo les expliqué a ustedes acerca de mi vida un poco, les dije que yo tenía un problema de paciencia. Y yo le pedí a Dios, dame paciencia, y Dios me puso ante la prueba de la paciencia para que yo aprendiera la paciencia. Entonces muchas veces vienen pruebas a tu vida. Si tú dices algo, bueno, mira, te lo voy a poner de esta manera. Si tú dices, yo amo la obra de Dios, va a llegar un momento de que tus palabras, tus acciones y tus pensamientos van a demostrar si la amas sí o no. Si yo le digo a usted, yo amo la obra de Dios, yo lo amo a usted, pero si mi conducta es incorrecta, y una familia se va de la iglesia porque mi conducta es incorrecta, ¿qué amor estoy diciendo yo que amo a la iglesia? La amo según mi propósito.
La amo según mis metas, pero no la amo según Dios. Eso es lo práctico que estamos hablando. Entonces va a llegar un momento de que si usted dice, yo soy cristiano, yo amo al pueblo de Dios, yo sé amar, yo sé perdonar, va a llegar un momento en que alguien te va a ofender. Y en ese momento tiene que poner en práctica verdaderamente ese discipulado práctico de perdonar. Y eso es lo que Cristo quiere de cada uno de nosotros. Las pruebas, en términos generales, ese es el propósito de Dios. Que podamos ser fortalecidos en nuestro hombre interior. Me gusta mucho lo que Pablo habla en Gálatas capítulo 4. Pablo dice estas cosas: de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque en mis cuerpos llevo las marcas de Jesús. Una persona que ha sido experimentado en batalla espiritual, una persona que ha sido experimentado en luchas espirituales, hermano, tiene la autoridad moral para predicar y para exhortar al pueblo de Dios. Sabe hacerlo. ¿Por qué razón? Porque ya estuvo en el lugar que mucha gente está hoy. Yo sé perfectamente que en la iglesia hay hermanos débiles en la fe y hay personas que son fuertes en la fe. Entonces, lo que la Biblia recomienda en el libro de Romanos, que los fuertes en la fe sostengamos a los débiles en la fe. Y oremos por ellos y los comprendamos, pero no podemos entender y comprender a un débil en la fe si nunca hemos estado en batalla nosotros. Entonces, cuando un cristiano, hermano, evade la responsabilidad de sus compromisos espirituales, cuando un cristiano evade, hermano, las batallas espirituales, créeme, ¿qué es lo que va a hacer? Nunca va a madurar espiritualmente. Nunca. Soy de los que creo esto. Los problemas no se evaden. Los problemas, hermano, no se les saca la vuelta. A los problemas hay que resolverlos. Y hay que resolverlos según la metodología de Dios, no según la metodología de nosotros. Porque si yo empiezo a resolver problemas míos usando mis herramientas, voy a ser un desastre. Toda mi vida pasé así y tuve que venir a Jesús para que me enseñara a Jesús a pelear la buena batalla de la fe. Pero las pruebas, escuchen, son una bendición para usted y para nosotros. Si usted las mira desde el punto de vista de Dios, si son unas pruebas que vienen de parte de Dios o permitidas de Dios, son de bendición para usted. Pero si es una prueba que usted o yo entramos porque hicimos algo indebido, eso no es para bendición. Eso es para problema espiritual. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Leamos. Primera de Pedro 4:2 y le damos la gloria a Jesús. Y alguien dice amén. Amén. Ok. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba. Cuando habla fuego es algo que está constante, algo que no puede, se sale de las manos, no hay control, algo que no puedes controlar. Dice, voy a la iglesia a alabar a Dios y te este problema. Voy a la casa a esto y te este problema. Voy a la escuela y te este problema. Voy a mi familia. No hay control. No hay control. Es un fuego de pruebas. La iglesia estaba en esa encrucijada, pero lo que estaba pasando, que la iglesia a que el apóstol Pedro escribe, era una iglesia que necesitaba madurar espiritualmente para poder llevar el mensaje del evangelio a otras naciones. Cuando Pedro y Santiago escriben las cartas, hermanos, la iglesia estaba dispersa por el Ponto, Capadocia, Bitinia, estaba en persecución la iglesia. No tenían un lugar como tenemos nosotros ahorita. No tenían un templo donde congregarse. Ellos se reunían en las casas. Pero el problema dónde estaba, que ellos decían, salimos del mundo, dejamos el pecado, abandonamos la maldad y venimos a Cristo y todo nos va mal. ¿Por qué la gente piensa así? Porque les han enseñado un evangelio de que es un evangelio donde toda la gente es perfecta, donde el ambiente es perfecto, donde nadie, absolutamente nadie puede hacer algo malo porque todo es perfecto. Eso no existe. Eso no existe, hermanos. El único lugar donde todo es perfecto es el paraíso de Cristo. Esperemos llegar allá para que lo experimentemos. Pero siempre va a haber batallas, siempre va a haber luchas. Siempre va a haber, hermanos, debilidad, imperfecciones en su vida, carencia, de todo va a haber.
¿Ok? Pero siempre digo esto, hermano, a veces el problema no son las pruebas. El problema es cómo enfrentamos las pruebas. Hay personas que creen de que cuando las pruebas vienen a tu vida es porque te estás portando mal con Dios y Dios te está mandando juicio. O sea, esa mentalidad no debe de existir en un pueblo de Dios. Yo decía este viernes, usted quiere ser una persona que se mantiene en victoria, ok, enfrente las pruebas y hágalos en el nombre de Jesús. Porque la única manera de estar en victoria es que tú vences al enemigo. Y no puedes vencer al enemigo si no estás en prueba. ¿Entiendes lo que le estoy diciendo? Hay mucha gente que dice, estamos en victoria. Está en victoria, pero no quiere enfrentar los problemas espirituales para vencerlos. ¿De qué victoria está hablando? Está en victoria y cuando vienen las pruebas, en vez de enfrentarlas en el nombre de Jesús, se echa para atrás. Eso no es victoria. Eso no es victoria. La victoria es cuando tú dices, como dijo David, tú vienes a mí con espada, con arco, con jabalina y que no sé más, mas yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Eso es victoria. Que tú confrontes ese problema y lo hagas desde la perspectiva de Dios, usando las herramientas de Dios, buscando los propósitos de Dios para glorificar el nombre de Dios. Cuando tú enfrentas cada problema de tu vida y lo haces en el nombre de Jesús, dice, ok, este problema está enfrente, yo lo voy a enfrentar en el nombre de Jesús y yo sé que voy a salir más que vencedores. Yo le voy a decir cuál es el primer campo de batalla que enfrentamos los cristianos. El primer campo de batalla que enfrentamos los cristianos está acá, en nuestra mente. Cuando dejamos es la mente que se meta una idea rara, empezamos a batallar. Empezamos a batallar. Entonces necesitamos pelear la batalla primeramente en lo interno de nosotros para después pelear la batalla que viene de lo externo hacia adentro, hacia nosotros. Siempre he creído algo, hermano. Las batallas que el diablo hace a la iglesia, en cierta forma, son fáciles. Son muy fáciles. Las batallas más difíciles en las congregaciones son las batallas internas dentro del pueblo de Dios. Si hay algo que hace daño a la iglesia, es la batalla interna, no la externa. El diablo siempre lo va a atacar a nosotros, pero poderoso es Dios para darnos la batalla, para darnos la victoria. Pero cuando el problema es interno, es difícil. Es muy complicado porque tiene que saber actuar, saber responder, saber esperar en Dios, saber pelear esa batalla. Porque si empiezas a pelear esa batalla en contra de un hermano, cometes el error. Pablo dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestad. Y muchas veces pensamos que el hermano, porque hizo algo indebido, de una manera quizás inconsciente, pensamos que ese hermano es mi enemigo. Y no somos enemigos, somos hermanos. Somos el pueblo de Dios. Jesús nunca le dijo a Pedro que era su enemigo. Nunca, y Pedro lo negó. Jesús sabía que Pedro estaba siendo influenciado, pero Jesús peleó la batalla. Apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque estamos expuestos todos. Lo que yo quiero que entendamos es esto, hermano, estamos expuestos a la batalla por todos lados. Tenemos que aprender a pelear esa batalla, ser hombres, ser mujeres de guerra, que no dejarse del enemigo. No dejar que el enemigo quite la paz, quite la fe, quite el gozo de tu corazón, quite la alegría, la libertad para venir a alabar y para servir a Dios. Usted tiene problemas, yo también tengo. Sí, usted es imperfecto, yo soy imperfecto. Todos tenemos las mismas cualidades y herramientas y armas, todos lo tenemos. Tenemos que luchar cada quien, hermanos, y no sorprendernos porque viene la prueba, sino darle gracias a Dios, porque es una oportunidad para honrar a Dios y para que nuestra vida espiritual pueda crecer para servir a Dios. Sigamos leyendo, hermanos. Dice, estoy el 12, ¿verdad? Como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice el versículo 13, si no gozaos. ¿Quién se goza de usted en la prueba? ¿Sabe cuál es el cristiano que se goza en la prueba? Aquel cristiano que camina en integridad, que confía en Dios y que ha aprendido a confrontar al diablo en el nombre de Jesús.
ese es el que se goza en las pruebas. Normalmente nadie se quiere gozar en las pruebas, nadie se goza. No, pues que no voy a la iglesia. Un día me dijo uno, no, yo nomás puse a buscar de Dios, muchos problemas a mi vida y mi familia, mejor no voy. Esa no es la solución. Ese no es un carácter de un hijo de Dios. Un hijo de Dios dice, ok, tú me atacas a mí, diablo, ahora voy yo. Yo voy en el nombre de Jesús. Ponte a ayunar, ponte a orar, sirve a Dios, métete con Dios, haz la voluntad de Dios y dale con gana al diablo y verás que él tiene que huir de ti. Pero si yo como cristiano me estoy rindiendo a las pretensiones de Satanás, entonces yo voy a ser esclavo de él. Yo no puedo hacer eso, no debo ni quiero hacer eso. Porque yo no soy esclavo de nada ni de nadie, yo soy un siervo de Dios, como lo es usted. Dice el apóstol Pedro, someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. ¿Qué significa eso? Significa, hermanos, de que no podemos estar supliendo las necesidades o pretensiones de Satanás. No, tenemos que pararle un alto a Satanás. Y tenemos que enfrentarlo en el nombre de Jesús. ¿Y cuál es la manera? Póngase a ayunar. Póngase a orar, agarre tiempo para orar, así como tiene tiempo para otra cosa, deje tiempo para orar. Pelee esa batalla de la fe, póngase de rodillas. ¿Entiende? Todos experimentamos desánimo. Un día me dijo una hermana, yo estaba pastoreando en una iglesia y me dice, hermano, estaba predicando un tema casi igual a este. ¿Y sabe qué me dijo? Pues hermano, un poquito estaba nuevo en el evangelio, ¿verdad? Pero me dio risa lo que me dijo. Y dice, hermano, ¿a poco usted también es tentado? Hermana, si yo soy un ser humano como usted. Todos estamos en batalla, todos estamos en lucha. Pero para que seamos una iglesia en bendición, una iglesia en victoria, una iglesia en madurez espiritual, necesitamos las pruebas. Las necesitamos. ¿Cómo puede conocer usted su nivel espiritual si nunca ha estado en prueba? A ver, explíqueme. ¿Cómo sabe usted que sabe perdonar si nunca lo han ofendido? Y cuando lo han ofendido, ¿qué ha hecho? Explíquese usted solo. Cuando usted encuentra a alguien que lo ofendió, que lo maltrató, ¿con qué sentimiento, con qué corazón va y lo saluda? Piense. Se da cuenta que cuando usted está en la batalla, usted se da cuenta si verdaderamente el amor genuino de Jesús está en usted o no está. ¿Se da cuenta usted que cuando un hermano de una manera diferente, no sé, inconscientemente hace algo y te ofende, te das cuenta si verdaderamente lo amas o no lo amas? Porque es muy fácil tener amistad y decirle te amo a alguien que se porta bien con usted. Y yo se lo dije anteriormente, eso no es amor, eso es gratitud. El verdadero amor es cuando tú tienes la capacidad espiritual desde tu corazón poder amar y perdonar a aquel que te ofendió. Si no puedes amar a aquel que te ofendió, no tienes amor en tu corazón y si lo tienes está muerto. Pero ¿cómo sabes si está activo o no está activo? ¿Cómo sabes tú si crees en Dios o no crees en Dios? Cuando vienen las pruebas sobre tu vida y te das cuenta, estás en una encrucijada. Aquí está la voluntad de Dios, aquí está la voluntad mía. ¿Qué hago? ¿Cómo sabes si eres hijo de Dios o no? Son necesarias las pruebas. Es la mejor escuela que puedes experimentar tú y yo. Yo creo, hermano, que después de estar sentado a los pies de Jesús, literalmente, las pruebas son la segunda mejor escuela que podemos tener nosotros. Pero nadie quiere ir a la escuela. Nadie. Necesitamos, hermanos, entrar a esa escuela, matricúlese, es gratis la matrícula. Es gratis, hermanos. ¿Cómo puede saber usted, hermanos, si usted ama a Dios, ama la obra de Dios, si nunca ha estado al frente para mostrarla? ¿Cómo sabe? Si ve que son necesarias las pruebas. Pero siempre vemos el lado negativo de las pruebas. Siempre vemos el lado negativo de las pruebas. Mire, cuando una persona, escuchen lo que le voy a decir, es un guerrero de Dios, porque somos guerreros de Dios, dice que somos soldados de Jesús. Cuando un soldado de Jesús, hermano, está al frente de la batalla
y el diablo te empieza a poner presión a tu vida, es cuando empiezas a sacar verdaderamente ese hombre interior que tiene, ese coraje espiritual. Y le dices al diablo, hey, basta ya, cálmese, se acabó, no más. Y te fajas y lo enfrentas y lo vences en el nombre de Jesús. Cuando eres un verdadero guerrero de Dios, tanto te pica la costilla el diablo que te hace enojar y sacas ese hombre interior, ese carácter de cristiano en ti y lo enfrentas en el nombre de Jesús. Porque las pruebas hacen que nosotros saquemos ese don, esa fuerza espiritual que Cristo nos ha dado, nos hacen sacarla nos da fuerza en medio de la debilidad. Son necesarias las pruebas. Usémoslas, hermano, como un canal de bendición para nuestras vidas. No las use como un problema. Ay, es que ya no, porque ya no tengo fuerza, que ya no, mucho problema, mucho. Levántese en el nombre de Jesús. No le dé gusto al diablo. Dígale, Satanás, se te acabó el cuento. De aquí en adelante, solamente Cristo va a darme órdenes y solamente a Él le voy a obedecer. Venga lo que venga, pase lo que pase, yo no volteo a ver atrás. Eso es lo que se necesita, hermano, en la vida. Analice la vida de todos los apóstoles. Analice la vida de los profetas. Vámonos a Jesús. Jesús nunca volvió a ver atrás. ¿Y qué no le hicieron a Jesús? ¿Y saben qué dice en San Juan capítulo 13? Ejemplo os he dado. Ay, está bonito el asunto. Es necesario que nosotros desarrollemos ese carácter fuerte de Jesús. ¿Está cansado? Todos nos cansamos. ¿Estás enfermo? Yo he predicado aquí hasta con calentura, hermanos. ¿Cuál es el problema? Con calentura, con chiripiorca, con la bilirrubina, y he predicado la palabra de Dios. Y la gloria es para Jesús. ¿Cuál es el problema? ¿Sí me entienden? Necesitamos sacar ese carácter de Jesús. Usemos ese carácter para las cosas buenas, para enfrentar al diablo, para honrar a Jesús, para desarrollar nuestra vida espiritual. Pero que la adversidad, la necesidad, las enfermedades, los problemas, el cansancio, el desánimo, no nos hagan bajar la mano, porque el diablo hace lo que quiere. Cuando el diablo se da cuenta de que patita cojea, dice, ya te agarré. Y te voy a explicar algo, cuantas veces a él se le mete en la cabeza jalarte el mecate por ahí, te lo va a jalar. Entonces es muy importante que cada vez que estés en una prueba, en una lucha, ¿no? Porque te voy a explicar otro de los beneficios de la prueba. Cuando las pruebas llegan a tu vida, tú te das cuenta cuál es el área de tu vida que es más débil. Sí, te das cuenta. Sí, te das cuenta. ¿Sabes si es la falta de oración? ¿Sabes si es la falta de congregarte? ¿Si es la falta de servicio? ¿Si es la falta de perdón? ¿Si es la falta de reconciliación? ¿Si es la falta de unidad, de armonía en la iglesia? ¿Si es la falta de humildad? Lo sabes. Te lo revela Dios. Entonces son importantes las pruebas. Son importantes, hombre. Veámoslo. No se asuste, cosas en el Señor. Dice aquí, gozaos. Cuando estés en diversas pruebas, gócese. Es una lucha, hermano, tenemos que echarle para adelante. ¿Sabe cuál es lo más lindo de una iglesia? Que sea una iglesia que sea aprobada en todo. Que sea aprobada en todo. Que no sea una iglesia de temporada, no sea una iglesia de ocasión, no sea una iglesia de actividades especiales. Sea una iglesia aprobada en todo. Porque así tiene que ser. Tenemos que desarrollar ese carácter de Jesús. Mire, sigamos leyendo, hermanos. Los veo muy callados, pues no se desanimen. Si no gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Una vez estábamos en Los Ángeles, recuerdo, hablando con un pastor nicaragüense que está pastoreando en Mexicali. Y recuerden, y me hizo una pregunta, él me dice, fue una pregunta. ¿Qué hubiera hecho usted si hubiera estado en Jerusalén y hubiera visto a Jesús con la cruz en su espalda y iba para el Gólgota él cayéndose? ¿Qué hubiera hecho usted? Bueno, yo hubiera agarrado la cruz y le hubiera ayudado a llevarla. Y me dice esta pregunta él, ¿no lo hubiera defendido? No. ¿Por qué? Porque yo necesitaba su muerte en la cruz.
Si yo paro a los romanos, Jesús no muere, y si Él no muere, me lleva el diablo. ¿Entendí esto? Pero el punto es, ¿les hubiera ayudado a Jesús a llevar la cruz? ¿Le hubiera dado agua a Jesús cuando estaba con sed? ¿Quién de ustedes le hubiera hecho? ¿Quién de ustedes le hubiera ayudado a llevar la cruz a Jesús? ¿Verdad que todos decimos que todos? ¿Sabe cuál es la cruz que tiene usted? Es la obra de Dios. Lléveselo entonces. Ayúdale a llevar. Sea de bendición en la iglesia. Sea parte del cambio, sea parte de la bendición, sea parte del crecimiento, sea parte de la restauración, sea parte de la unidad, sea parte de la armonía, sea parte de bendición de la iglesia. ¿Quiere llevar la cruz de Jesús? ¿Quiere ayudarle a Jesús a llevar su cruz? Tomémosla. Tomémosla. Cuando usted padece por la causa de Jesús, es que usted está ayudándole a Jesús en el sufrimiento por la iglesia. Alguien tiene que pagar un precio. Recuerdo cuando se empezó la iglesia aquí. Era una guerra, una balacera cruzada, hermano. Yo creo que en Irak estaba tan cruzado en guerra como estaba acá. Hermano, fíjate. Y yo dije una vez acá, alguien tiene que pagar el precio. Y no estoy hablando de Jesús. Alguien, miembro del cuerpo de Cristo, tiene que pagar el precio. Porque todo requiere un precio. Entonces pregúntese eso. ¿Le ayudaría a usted a Jesús llevar la cruz del Gólgota? Si usted dice que sí, tome la responsabilidad de la iglesia aquí y caminemos. Porque esto es el fruto del sacrificio de Jesús. Chacho, los veo muy callados, hermano. Y eso me desanima. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. O sea que si no participa de los sufrimientos de Cristo, olvídese. Olvídese. Si piensa que el Evangelio todo es gozo, todo es brinco y salto y alegría y celebración, está equivocado. Todo tiene su tiempo. Hay tiempo de alegría, tiempo de gozo, tiempo de pasarla bien, pero normalmente el camino del Evangelio es un camino de batalla, de lucha, de guerra. ¿Usted sabe cuántas veces el diablo ha querido entrar por esa puerta para destruirnos? ¿Usted sabe cuántas veces el diablo, hermano, a espalda de uno habla y critica y señala y te quiere matar? ¿Sabe usted cuántas veces? Pero te voy a explicar algo, para vergüenza del demonio, del diablo, cuántas veces lo ha hecho, cuántas veces queda avergonzado, porque sus propósitos no se van a cumplir aquí en la iglesia. Es muy simple. Pero si tuviéramos la oportunidad de verlo, olvídate, hermanos, ya hiciéramos una película de guerra, una película de terror, cuántas veces el diablo te ha tirado por detrás y no te das cuenta. Pero aquí estamos, cada día más jóvenes, más guapos y adinerados. Que se enoje el demonio, ¿verdad? Hay que seguirle, hay que darle, hermano, en el nombre de Jesús. Pero necesitamos tener en cuenta siempre esto. Solamente los que enfrentan la batalla son los que están en victoria. El que no la enfrenta no está en victoria. El versículo que sigue, hermano, el versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, ¿qué dice? Sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ante más que ataca el diablo, más fuerte la presencia de Dios. ¿Te das cuenta? Por eso es que el diablo, hermano, mire, anda haciendo berrinches por todos lados, porque entre más te quiere destruir, entre más te quiere dañar, entre más te quiere sacarte de su camino, no puede. Y no podrá, hermano, no podrá. No podrá, ya está comprobado. Está comprobado cuando Jesús muere en la cruz, dice, Padre, consumado es, la cuenta está saldada. Dice Colosenses que cuando Él muere en la cruz, Él lo exhibió sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todos los gobernadores de las tinieblas. Dice Jesús, yo tengo en mis manos la llave de la muerte y la llave del infierno, y nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. El poder de la sangre de Jesús reprenda al diablo y lo cancele todas sus obras. Somos más que vencedores por medio de Jesús, hermanos. Él nos lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Nadie te puede hacer frente a ti ni a tu familia, porque la sangre de Jesús te protege, te bendice y te da la victoria. Solamente cree en Dios. Las pruebas son necesarias, que vengan. Que se levante el diablo y haga lo que quiera hacer. Pero va a pegar contra pared, contra un muro fortificado que se llama Cristo Jesús.
Ahí va a pegar. Ese muro fortificado está alrededor de tu familia, de tu economía, de tu salud, de tu vida espiritual, de tus problemas. Ese muro fortificado se llama Cristo Jesús. No le tengan miedo al diablo, hermanos. No baje la mano, levántese y déle palo en el nombre de Jesús. No se deje, ¿para qué se deja? Me dijo un hermano, lo encuentro por ahí, 3 semanas sin venir a la iglesia. ¿Qué pasó, bro? Ay, hermano, es que el diablo me anda. ¿Para qué te dejas, hermano? Defiéndete. El diablo me anda, hermano. Ya me anda y dando el diablo. Levántate en el nombre de Jesús y dale un sillazo. Haz algo, hombre. Muérdele el ojo, dale con una cacerola, pero haz algo. ¿Para qué te dejas? ¿Cómo voy a decir yo, ay, es que el diablo ya me anda? Señor lo reprenda. A mí el que me anda es Jesucristo. ¿Se entiende? Pues llega a un extremo que la gente no quiere pelear, la gente lo quiere todo fácil, lo quiere todo gratis. Y cuando viene la prueba, en vez de acercarse a Jesús, se alejan de Jesús. El refugio de nosotros, la victoria garantizada en nosotros está en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos más que vencedores, no por medio de la iglesia, no por medio del pastor, es en Cristo Jesús. Mire, ya viene la lluvia, gloria a Dios. Está llorando el cielo. Sigamos, pues, ¿dónde estamos, hermano? Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos, ¿quiénes son ellos? Los que no conocen a Jesús, los que no tienen temor de Dios. Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. ¿Entienden? Usted glorifica el nombre de Dios cuando usted se levante en medio de la prueba y enfrenta al diablo y no le tiene miedo. Sí, hermanos, no le tenga miedo, párese en el nombre de Jesús. ¿Sabe cuál es el problema? Que para poder pelear una batalla espiritual, usted necesita tiempo en oración, tiempo en ayuno, meditación de la palabra de Dios, hacer lo que Dios te manda hacer. Cuando no tenemos la disposición, hermano, ni tenemos la voluntad para hacer lo que Dios nos manda hacer, lo queremos todo fácil. No es fácil, hermano. No lo es. Usted necesita ponerse al frente por su vida espiritual, por su familia, por la iglesia. Póngase al frente. Hágale, vámonos, entrémosle. En el nombre de Jesús, sí se puede, hermanos. Aparte tiempo para orar. Todos tenemos tiempo para orar. Todos tenemos tiempo para ayunar. Todos tenemos tiempo para meditar en la palabra de Dios. Tenemos tiempo para servir a Dios. Tenemos tiempo para alabar a Dios. Cuando usted ocupa su tiempo sabiamente, el diablo no lo puede tocar. Pero cuando no ocupamos el tiempo sabiamente, hermano, el diablo lo agarra ese tiempo y hacemos cosas que no están bien. Hacemos cosas que no están bien. Incluso puede ser día de servicio. Mejor no vamos para el mall en vez de venir a la iglesia. Hoy sí vine enojado. Y créanme que me cocinaron en la mañana, no creo que no me cocinaron. Sigamos leyendo, el versículo cual dice, el 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Cuando habla de homicida, no está hablando de alguien que mata físicamente a otra persona, sino el que lo mata espiritualmente. Ponga atención. Juan dice esto: el que aborrece a su hermano es un homicida, y los homicidas no tienen parte en el reino de los cielos. No aborrezca a nadie, hermano. No lo haga. Eso no es de Dios. Por muy grave que sea la situación, no aborrezca a nadie. Bendiga a las personas. Ore por ellos, bendígalos. ¿Usted quiere darle un bofetón al diablo en la cara? Bendiga al que lo maldice. Ore por la persona que te persigue, que te quiere destruir. Ore por ello, bendígalo. Perdone a aquel que te ofende. Hazle un bien al que te hace un mal. Nunca pagues mal por mal. Los hijos de Dios no pagan mal por mal. Si tuviéramos que pagar mal por mal, hermano, yo me pareciera a Saddam Hussein ahorita. Tendría que matar a un montón de gente. Pero yo no soy eso, yo soy un hijo de Dios. Para que tenga paz en tu vida, para que seas agradable a los ojos de Dios, haz lo que Dios te manda hacer. Conoces la gente que te está acercando, que te está queriendo a presionar tu vida, ora por ellos, bendícelos. Bendícelos. Y te voy a explicar algo.
Cuando tú lo pones en la mano de Dios y tú bendices a esa persona y esa persona sigue insistiendo, se va a meter a un juicio grande con Dios, muy grande. Un homicida es una persona que aborrece, rechaza a su hermano. Usted no tiene por qué rechazar a nadie ni aborrecer a nadie. Todos somos iguales delante de los ojos de Dios. El único grande y mayor delante de la reunión en la iglesia, es Cristo Jesús. Todos somos iguales, todos somos salvos por gracia, somos salvos por misericordia. Aquí no es salvo porque es más inteligente que otro, porque tenga más mérito que otro. Aquí todos somos salvos por gracia. Y si esa gracia se nos quita a nosotros, quedamos en problema. Sigamos pues, el versículo de 15 va. Padezca como homicida o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. En otras palabras, no se meten en lugares que no se deben. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios. Siempre dele gracias a Dios cuando estén las pruebas. A mí lo que me da tristeza, hermanos, cuando veo las pruebas que vienen de parte de alguien, sea cristiano o no, me da tristeza por su condición espiritual. Yo una vez dije esto: nosotros somos hijos de Dios y tenemos que tratarnos como hijos de Dios. Tenemos que vernos como hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando alguien que tú tienes mucho amor para esa persona, un primo, un tío, un hijo, qué sé yo, y de pronto ese tío es el que te da el golpe, ahí dices: wow, mi tío, la persona que yo más amaba y que más ayudaba, me está haciendo esto. Hermano, pues si el tesorero de Jesús lo traicionó, acá está. Tiene que haber ese balance en tu vida. Tú no sabes de dónde salta la liebre. No sabes de qué lado te va a atacar el diablo, pero donde quiere que te ataque, que donde pegue sea en la sangre de Jesús. Y estate preparado siempre, todas las veces que algo malo viene a tu vida de parte de alguien, bendícelo, ora por él, no hagas nada malo. Déjalo, ora a Dios. Mire, hablamos primeramente de que conocemos nuestra capacidad espiritual. Otro de los beneficios, cuando las pruebas están en nuestra vida, dice el poder, podemos detectar, también ya lo vimos, el área en la vida espiritual en que somos débiles. También nos lleva a conocer íntimamente y a depender siempre de la gracia de Dios. Cuando usted está en las pruebas, en las luchas, si usted verdaderamente, hermano, quiere conservar eso en usted, usted se acerca más a Dios. ¿Qué le quiero decir? Los seres humanos, hermanos, cuando están en problemas, se vuelven más sensibles a buscar de Dios. Se vuelven más sensibles a buscar de Dios. He visto muchas personas, hermanos, que están en los hospitales, y en los hospitales, ay, ¿puedes orar por mí? Pero cuando están de cumpliendo años, bailando y con la cerveza en la mano, nos piden cumpleaños por ellos. Es que el problema es que no se dice una verdad, pero eso es una verdad y es cierto. Si tiene un gran problema en su vida, hermano, puedes orar por mí, pero nunca te invitan a orar por él cuando están cumpliendo años o están en fiesta. O tal vez tiene una corte y va a caer preso. Hermano, puedes orar por mí, por favor. Y no oró a Dios antes de meterse al problema. ¿Te das cuenta? Cuando el hombre está metido en situaciones difíciles, se vuelve más sensible a la voz de Dios, a buscar de Dios. Es cuando nos damos cuenta que estamos hermanos, propensos a que el diablo nos haga daño. Entonces, cuando están las pruebas fuertes, duras las pruebas, es cuando nos acercamos más a Dios, nos hacemos más sensibles a Dios. Padre, por favor, ayúdame, Señor, bendíceme, ayuda, dame fuerza. Pero si las pruebas no vienen a nuestras vidas, estaríamos bien conchudos, dice el hermano Fred. Póngase a pensar esto. Un cristiano con salud, un cristiano con mucho dinero en la bolsa, un cristiano con una familia ejemplar, donde su esposa es una excelente mujer, sus hijos muy obedientes, ¿ok? Un cristiano donde en la iglesia no hay nada de problemas, y todos puros angelitos, querubines, arcángeles, serafines, que cuando hablen son puras alabanzas y puras palabras angelicales. ¿Usted cree que esa persona va a tener
Hermano, la necesidad de acercarse a Dios, cree que lo tiene todo. Hay mucha gente hoy en día dentro de las iglesias que creen que lo tienen todo y no tienen nada. El que no tiene a Cristo no tiene nada. El que está fuera de la voluntad de Dios no tiene nada, hombre. Tiene cosas materiales que le van a servir mientras tenga vida en esta tierra, pero después que se muera se va a meter a un grave problema. Porque la salvación, la entrada al reino de los cielos no es con dinero, no, señor. Allá se entra, hermano, por la sangre de Cristo Jesús, por nada más. Entonces, ¿por qué Dios permite problemas en tu vida? Para que te acerques más a Él. Si no tuviéramos problemas o necesidad, no nos acercáramos a Dios. Si usted tuviera en el banco 10 millones de dólares, le aseguro que no estuviera aquí. Allá anduviera por Francia, por no sé dónde, paseando, hermanos. Y luego viene y da su diezmo y cree que con su diezmo ya tapó el hueco. No ha tapado hueco ni nada, hermano. Porque te voy a explicar algo. Si un cristiano no está en el lugar donde Dios lo puso, haciendo lo que Dios lo puso, todo lo que hace es en vano delante de los ojos de Dios. Y te lo digo porque eso fue lo que me dijeron a mí. Eso me lo dijo Dios a mí. Y tuve que entender eso. No pienses que yo estoy predicando aquí solo porque yo ya me la sé, hermano. Yo he aprendido tantas cosas a punta de garrotes. Pero me he aprendido bien. Y es lo que le estoy explicando hoy en día. Varias veces han andado por lugares trabajando, ganando mucho dinero. Oh, yo voy a dar mis diezmos, voy a ayudar a misioneros y creo que ya me gané el cielo. No te ha ganado nada, hombre. Párate y ve a hacer lo que te mandé a hacer. Para Dios es más importante la obediencia que el dinero. Grabémonos eso, el dinero es de Dios. Entra a tu bolsa, entra a tu banco, pero no es tuyo. Cuando te mueras no te lo meten en la caja. No es tuyo el dinero, hermano, no es de nosotros. Dice la Biblia que de Dios es el oro y la plata, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, de él es todo. Entonces para Dios es más importante nuestra obediencia, hermano, nuestra obediencia es lo que Dios quiere de nosotros. Y cuando estamos en el problema es cuando nos acercamos a Dios. Cuando estamos en las pruebas, nos damos cuenta cuánto necesitamos de Dios. La cuarta cosa muy importante, hermano. Hablamos la primera, que conocemos nuestra condición espiritual. Hablamos la segunda, que nos damos cuenta en qué área estamos fallándole a Dios. La tercera, hablamos de que nos damos cuenta cuánto necesitamos de Dios. Pero hay otra que también es muy importante. Cuando nosotros estamos en prueba y pasamos bajo las luchas, nos hacemos sensibles a la necesidad, al problema, a la imperfección y la debilidad de otro. Cuando una persona está criticando, juzgando y condenando a un hermano que es débil en la fe, es porque él no ha madurado espiritualmente. Cuando uno va a la guerra y uno sabe lo que es la guerra, uno sabe lo que es la crítica, uno sabe lo que es la difamación, sabe lo que es el problema, sabe lo que es el ataque, las puñaladas por la espalda, tú aprendes a comprender a los demás hermanos. Cuando tú pasas por ahí, te das cuenta cuán necesitado es una persona que está pasando por ahí. Es necesario que tú experimentes tantas cosas para que tú tengas conciencia de otros hermanos y ayudemos a otros hermanos. Porque es muy fácil, hermano, juzgar a las personas. Es muy fácil juzgar. No, que usted no hace nada, que usted no vaya. ¿Y usted está yendo? Una vez me dijo uno, ay, es que tengo 3 meses en la iglesia y no me han visitado. ¿Y a quién has visitado tú? Exigen lo que no están dispuestos a dar. Ese es el gran problema. Cuando las pruebas están ahí, cuando a ti te han perseguido injustamente y te han hecho daño, y te han maltratado y te han lastimado, y Dios te restaura, cuando tú ves a una persona en el mismo lugar, tú tienes compasión de ella. Claro, mire, leámoslo para que lo vean. 2 de Corintios capítulo 1, para que vean lo que estoy diciendo en la Biblia, no lo que estoy inventando. 2 de Corintios capítulo 1, el apóstol Pablo, otra vez Pablo, como que si no tuviera suficiente el amigo. Mire lo que dice. Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. 2 de Corintios 1, 3. El cual nos consuela, escuchen, en todas nuestras tribulaciones. ¿Para qué?
para que podamos nosotros. Si tú no pasas en tribulación, no puedes consolar a otro, porque no lo vas a entender. Si usted nunca ha experimentado la pobreza, nunca va a entender a un pobre. Si nunca ha experimentado la lucha espiritual, nunca va a entender al que esté en batalla espiritual. Nunca. Cuando usted pasa por ahí, usted dice, yo pasé por ahí, yo sé cómo salí adelante, yo sé quién me sacó adelante. Y se va hacia esa persona, en vez de criticarlo, en vez de juzgarlo, va y le tiende la mano. De la manera que Cristo te enseñó a ti también. O sea, las tribulaciones son necesarias en tu vida, las pruebas son importantes en tu vida porque te hacen sensible a la necesidad de tu hermano. ¿Por qué hay tanta insensibilidad dentro del pueblo de Dios? ¿Por qué nadie se preocupa por la vida espiritual del pueblo de Dios, de las ovejas? Porque no hay hombres experimentados en guerra, en batallas, hermanos. Gente que no ha sufrido nada por la obra de Dios. Gente que saluda con sombrero ajeno, pero no ha sufrido nada por la obra de Dios. Cuando uno aprende a sufrir por la obra de Dios, uno sabe lo que está haciendo y lo que está diciendo, hermanos. Tiene autoridad moral para hacerlo. Pero se habla de amor mientras ellos odian a la gente. Se habla de perdón mientras no perdonan. Se habla de santidad mientras ellos no la practican. Se habla de amor mientras no ayudan a necesitar. ¿De qué se están hablando entonces? Son gente que no están experimentada en la guerra, ¿no? Son soldados que no han salido de la base militar, que vayan a la guerra para que sepan lo que es. ¿Usted sabe cuánto costó el que usted estuviera aquí en esta silla? Costó el sacrificio de Jesús en la cruz. Que no es gratis, no es gratis. Alguien pagó el precio por usted y por mí. Estamos aquí porque Jesús pagó por nosotros. Necesitamos pagar nosotros el precio para que otra gente venga y se siente en las otras sillas. ¿Se da cuenta cómo está esto? Ese es el área, ese es el punto de vista del cristianismo que la gente no quiere escuchar. Porque a la gente le gustan los conciertos, le gustan las palabras de amor y de alegría, y todo está bien, la prosperidad. Eso es lo que a la gente le gusta. Todo está bien, aunque estés en la casa, sin venir a la iglesia, y viendo televisión y todo está bien. No está bien. No está bien. Que no está bien, no se moleste conmigo, porque así va el asunto. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Por medio de qué? Por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Ese mismo amor, esa misma comprensión que usted experimentó con Dios cuando estaba en prueba, ¿usted cree que solo usted se ha sentido solo? ¿Usted cree que solo usted ha llorado solo en su cuarto? Todo lo hemos hecho. Todo. Hemos llorado y nos metemos al cuarto y lloramos 2, 3, estamos llorando ahí en la mañana. Nadie sabe eso. Nadie sabe eso. Porque venimos a la iglesia y nos saludamos, y nos reímos y nos gozamos, pensamos que todo está bien, hermano. Hay batallas, hay luchas. Hay luchas. Pero de todas ellas nos ha librado Jehová. Y sabemos perfectamente, hermano, que ese mismo método, eso mismo que Dios hizo con nosotros, lo que Cristo hace para conservarnos en victoria, tenemos que transmitírselo a la generación venidera. Para que sea un pueblo cristiano genuino. Porque no hay genuidad dentro del pueblo de Dios. Hay muchos cristianos modernos en las iglesias que solamente llegan a ver qué beneficios sacan, pero no llegan a ver en qué pueden ser de bendición. Aleluya. Eso es lo que se ve hoy en día en las iglesias. Hay pastores que les da miedo decir eso porque ellos están iguales, hombre. Están igualitos a ellos. Miren, si ya no leyeron, ya se acabó esta cosa también. No importa, yo tengo un panante en el pulmón. Entonces estamos en el, ayúdeme, el 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Es beneficioso las pruebas, hermanos.
Y vamos al último punto, hermanos, porque ya Romanos capítulo 8, quiero que miramos algo ahí. Hemos hablado 4 puntos, miremos el quinto y vamos a terminar. Romanos capítulo 8, versículo 16 en adelante. ¿Estamos listos? El Espíritu mismo, el Espíritu es Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Versículo 17, este es el bueno. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Hasta ahí todo está bonito. ¿Quién no quiere ser heredero de Dios? Muchachos, Juanita, mire lo que sigue, Juan Israel, para que deje de levantar la mano. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si no está dispuesto a padecer por Cristo, bueno, lo dice la Biblia. Todos queremos ser herederos. Todos queremos ser bendecidos. Dijo un predicador el otro día, en la Biblia hay 34,000 promesas. Imagine 34,000 promesas para usted. Es mucha bendición. Pero todo eso es una herencia del Padre para nosotros en Cristo Jesús, siempre y cuando usted esté dispuesto a padecer juntamente con Cristo. Los padecimientos, las pruebas, las luchas, nuestro Dios, nuestro Señor las toma y las transforma en bendición. Las transforma en bendición. Déjese llevar por Dios. Déjese guiar por Dios. No le diga no a Dios cuando lo mete a la prueba. Diga, Señor, ¿esto es una escuela para mí? Ok, acepto, vámonos. Acéptela. Dele gloria a Dios. Cristo sabía lo que iba a ir a hacer a la cruz del Calvario. Él sabía. Él lo sabía. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro, se le dio por anticipación cómo y cuándo y por qué lo iban a matar. Ellos nunca bajaron la mano, ellos sabían que el día se les había llegado, lo sabían perfectamente porque Dios se los había revelado. Pero ellos nunca ni se pusieron a llorar, ni se entristecieron, nada de eso, estaban contentos. Estaban contentos, estaban preocupados por la iglesia en vez de preocuparse por ellos. Porque eran hombres espirituales, eran hombres que aprendieron a pelear la batalla de la fe, eran personas que aprendieron a depender de Dios. Ellos sabían que había una guerra espiritual, ellos sabían que era difícil, ellos sabían que era complicado, pero ellos sabían que era posible siempre y cuando Cristo gobernara su vida. Miren, dice Jesús, al que cree todo le es posible. Se lo voy a traducir, al que camina en obediencia todo es posible. ¿Por qué el cristiano de hoy le huye a las pruebas? ¿Por qué razón le huye? Si son una bendición. Lo que te quiero decir es esto. Mientras tengas los pies puestos en esta tierra, vas a tener problemas, carencias, enfermedad y todo tipo de batallas. Mientras estés aquí, lo vas a tener. Así que es mejor irse armando de la idea de que vamos a estar en una batalla y que tenemos que enfrentarla en el nombre de Jesús. Porque la vamos a tener. A ver, díganme una persona que se haya apartado de Jesús que no tenga luchas. Las tiene peores que nosotros. ¿Sabe por qué? Porque está peleándola solo. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Que la está peleando solo y usted la peleamos usted y yo en el nombre de Jesús. Él está con nosotros, Él está por nosotros y nadie nos podrá hacer frente. Pero las batallas siempre van a estar, las luchas siempre van a estar, necesidad siempre van a haber, debilidad siempre van a haber, ataques siempre va a haber, luchas siempre van a haber. Siempre van a haber. Siempre van a haber. Pero hermanos, no estamos solos. Cristo dijo, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Tenemos que confiar en Dios. Lo que le quiero decir es esto, hermano, para terminar. Nunca bajemos las manos ante las pruebas. Levántese. Pelee la batalla de la fe. No se dé por vencido. Recuerde y grábese esto, solamente los valientes pueden entrar al reino de los cielos.
Solamente los valientes. Que las pruebas no te acobarden, hermanos. Peléalo. Todos estamos en pruebas. Todo hay lucha, todo es batalla, todo. Estaba viendo el otro día un documental, hermano, de Pakistán. ¿Cómo están matando a los cristianos? Se están matando. Y entrevistaron a una hermana y le dijeron, oye, ahí mataron a tu esposo. Sí, dice, yo lo vi cuando lo mataron. ¿Y tú qué piensas? Yo le dije a mi esposo, dice la hermana, una hermana árabe, pakistaní. Yo le dije a mi esposo que Jesucristo nunca claudicó cuando iba a la cruz, que tampoco lo hiciera él. Y estaba de rodillas ahí cuando lo mataron y él nunca negó a Jesús. Quemaron el templo, violaron a las mujeres, mataron a los niños, a los hombres. La gente ahí está alabando el nombre de Dios. Son personas con fundamento bíblico, son personas que aman a Jesús, son personas que entienden que su vida es una guerra espiritual, son personas que no voltean a ver atrás, son personas que están decididos a toda costa caminar por las calles de oro con Jesús. Están decididos a coronar esa batalla, hermano. No importa lo que venga, no importa lo que ya lo traiga. Repréndalo en el nombre de Jesús. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. La sangre de Jesús te protege y te bendice y te da la victoria. No debes de caminar con la cabeza baja. Levanta tu cabeza. Eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios, hermano. No te avergüences. Levántate en el nombre de Jesús y pelea esa batalla. No dejes que las circunstancias y los problemas te hagan bajar la cara. No, levántala. Eres un hijo de Dios. Que le agache el diablo, porque en el nombre de Jesús lo vamos a vencer. La batalla van a seguir, hermanos. Créanme que van a seguir. Y solamente los valientes van a llegar hasta el final. Solamente los valientes. Jesús dice que el que pone la mano en el arado y voltea a ver atrás no es digno de entrar al reino de los cielos. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Amén, hermano. Pónganse de pies. Pase, hermano Ángel, por favor. Hay que pelear la batalla, hermano. Yo no sé qué lucha tú tienes ahorita. Yo no sé cuántas imperfecciones hay en tu corazón. Pelea.